bendiga a todos y a cada uno de los miembros de la primera iglesia de Nazareno de La Piedad, Michoacán. Dios bendiga a cada una de las personas que nos están viendo a través de este medio de comunicación por los días en que hemos estado transmitiendo mensajes a partir de el sábado pasado, y que el día de hoy vamos a recordar lo que pasó el día sábado, después de aquella muerte tremenda de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que en esta cruz ignominiosa no murió un hombre común, sino que dio su vida el Hijo de Dios. La palabra del Señor recalca que hubo tinieblas en la tierra, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hora en que dio su vida nuestro Señor Jesucristo. A causa de esto, pasaron algunas cosas sobrenaturales que vamos a enumerar enseguida. Pero nos queremos decir que estamos contentos de estar llegando a esta fecha en que, por lo que ya sabemos nosotros, lo que sucedió al día siguiente del sábado de estar Jesús en la tumba, que ocurrió la piedra angular de la fe cristiana, que es la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo. Estamos gozosos, estamos felices, pero no era así con los apóstoles, no fue así con las mujeres que habían venido siguiendo a Jesús desde Galilea. Ellos eran presa de una gran tristeza, de una gran angustia, porque su maestro había perdido la vida. Lo habían matado, lo habían crucificado. La crucifixión era la pena para los peores criminales, para los esclavos, era la pena para lo peor del mundo, y así murió nuestro Señor Jesucristo, como si Él hubiera sido el hombre más pecador del mundo. Y ciertamente lo fue. ¿Por qué? Porque cargó nuestro Dios Padre Celestial en Él el pecado de todos nosotros. Pero la palabra de Dios dice que habiendo sido Él tentado en todo, en Él nunca cometió pecado, porque en su boca jamás hubo engaño alguno. Así que vamos a ver lo que nos narra el Evangelio, lo que pasó después de la muerte de Jesús. En el capítulo 27 de San Mateo, a partir del versículo 51, dice la palabra de Dios que nuestro Señor, habiendo exclamado, Elí, Elí, lama sabactán, después de haber exclamado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra del Señor, y habiendo entregado el espíritu, he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Qué indica esto? Indica que el velo, que era esa cortina que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo del templo, al partirse dio acceso a que los que ministraban en el lugar santo también tuvieran acceso al lugar santísimo. Esto es, aún a nosotros. En el antiguo pacto, en el lugar santo, solo entraban los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, una sola vez al año, solamente entraba el sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote, por excelencia, que es el Hijo de Dios, Él rompe el velo con su muerte y nos da acceso a entrar al lugar santísimo. Ahora, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para implorar el oportuno socorro, principalmente en estos días
en que somos víctimas de esta epidemia, de este coronavirus, nosotros podemos con toda confianza, con toda seguridad, con todo entrega a nuestro Dios, podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial para suplicar su misericordia, para suplicar su favor y que seamos librados de esta terrible enfermedad. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios sigue diciendo que además de haberse roto el velo del templo, dice también que la tierra tembló. ¿Cómo no iba a temblar si el Creador, el que había creado los cielos y la tierra, estaba dando su vida en la cruz? La tierra tuvo que manifestar también su pesar a causa de este hecho vergonzoso, que en lugar de que la humanidad hubiera reconocido a Jesús como su Salvador, le rechazó. Pero todavía sigue ese plan de salvación de parte de nuestro Dios. Y si la tierra tiembla, nosotros también debemos temblar. La palabra de Dios dice que aún los demonios tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros no hemos de temblar y con temor reverente y con una voz suplicante acercarnos a Jesús y pedirle el perdón de nuestros pecados y arrepentirnos de ellos y venir a los pies de Cristo? Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios que las rocas se partieron, principalmente las rocas donde estaban cavados los sepulcros. Y dice la palabra del Señor, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Nuestro Dios, nuestro Cristo, con su muerte en la cruz, lejos de ser lo que el demonio creyó, que él había derrotado a nuestro Salvador, lejos de suceder que lo que pensaron sus enemigos, que ellos le habían ganado la batalla a Jesús, fue al contrario. Aquí los enemigos de Cristo son vencidos, son derrotados. Y Cristo con su muerte en la cruz gana la batalla y gana y obtiene el triunfo sobre dos cosas muy importantes que nos aterran, que nos causan miedo, que son el sepulcro y la muerte. Aquí nuestro Cristo, como lo va a demostrar más adelante, Él lo está obteniendo la victoria. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que muchos de esos que resucitaron vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué hermoso que en su aparente derrota Dios obtiene las primicias del nuevo pacto con un hombre gentil, con un hombre romano, el jefe, el comandante de una centuria de soldados que era el centurión romano. Y él dice, y él reconoce, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Usted así lo reconoce a Jesús, pero de corazón, pero de verdad, yo confío en que así sea, en que usted reconozca que Cristo no es un hombre común, no es un ser humano, que ya, como lo creyeron algunos mismos de sus discípulos, que ya los había defraudado, que les había mentido, que los había engañado, que ya no había sido cierto que era el Hijo de Dios, aunque habían visto sus milagros, aunque habían visto sus prodigios, aunque lo habían visto echar fuera a los demonios, pensaron que todo se había venido abajo. De tal manera que algunos de los discípulos pensaron en volver a sus tareas cotidianas de antes, como los pescadores, quisieron ir a remendar sus redes para volverse otra vez al mar de Galilea a pescar y a hacer su vida anterior.
Bien, la palabra de Dios dice que los discípulos se habían dispersado, porque así estaba profetizado: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Las mujeres que lo habían venido siguiendo a Jesús desde Galilea en su último viaje a Jerusalén, ahora estaban decepcionadas y tristes, cabizbajas a lo lejos, mirando lo que estaba pasando. Entre esas mujeres sobresalen María Magdalena, la madre de Jacobo y de José, y María, la madre de los hijos de Zebedeo, que era Salomé. Muy bien. Vamos a pasar pues al punto número 1, que es el que estamos explicando, y ahora vamos a seguir adelante. Estos acontecimientos, dijimos, pasaron en aquel día, viernes por la tarde, después de las 3 de la tarde. Jesús murió a las 3, y antes de que se ocultara el sol, se hicieron todos los preparativos para sepultar a Jesús. Por temor, por miedo, algunas personas cuando oyen de Cristo y de momento se resisten, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo profundo del alma, hasta lo profundo del espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como ya Jesús, ya su palabra lo dice, no vuelve a nuestro Dios vacía. Cumple el propósito para el cual Dios la envía. Y estimado hermano, estimado amigo, si usted está oyendo la palabra, no permita que esta palabra vuelva a nuestro Dios sin fruto, vuelva en vano, sino que cumpla el propósito para el cual usted la está escuchando, la está oyendo. ¿Cuál es el propósito? De que usted tenga fe en Jesús como el Hijo de Dios, como el que ciertamente murió, pero que también resucitó. Y entre ese acto de morir y resucitar hubo un espacio que la palabra de Dios dice de 3 días. Jesús lo dijo, así como en el caso de Jonás, que estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a ver. En primer lugar, decíamos, es correcto que a veces nos da temor creer en Jesús, porque ya estamos acostumbrados a nuestras creencias, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestras supersticiones, y cuando la palabra de Dios nos confronta y nos dice que tenemos que aceptar la verdad, porque todo lo que hemos creído hasta ahora sin base en la Biblia ha sido una mentira, entonces tenemos que hacer un lado a la mentira cuando creemos la palabra de Dios, para que se cumpla la palabra de Dios que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Así pues, hubo un hombre entre los principales de los fariseos allá en el tiempo de Jesús, un hombre llamado José de Arimatea, un hombre rico, un hombre que con tiempo mandó labrar su sepultura en una roca maciza, fuerte, que estaba ahí en un huerto que tenía José de Arimatea. Y José de Arimatea, que hasta ahora había sido un discípulo secreto de Jesús, ahora él viene con toda osadía y va y se enfrenta a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Dijimos, sus discípulos se habían desaparecido. Juan, que era el que había estado al pie de la cruz, llevó a la Virgen María
a la madre de Jesús a su casa para hacerse cargo de ella. Así que no había ningún discípulo preocupado por qué iba a pasar por el cuerpo de Jesús, de los apóstoles. Pero vuelvo a decir, este discípulo secreto, que fue José de Arimatea, vino y solicitó con todo valor el cuerpo de Cristo, que ya estaba muerto. Pilato se lo concedió. Y José de Arimatea llevó el cuerpo de Jesús con todo el respeto, con toda la veneración que él tenía por él, porque lo consideraba el Hijo de Dios, porque aún en lo secreto, él esperaba el reino de Dios. Así lo declara el Evangelio. Y así que, comprando unas sábanas nuevas, envolvió a Jesús y lo llevó a su sepulcro. Pero ahora aquí participa otra persona, Nicodemo. Nicodemo, que era uno de los fariseos también, ya avanzados en edad, ya grandes de edad, que un tiempo atrás había ido a visitar a Jesús de noche. Y cuando llegó Nicodemo ante Jesús, llegó halagándolo, diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le corta la conversación y va directo al grano. Y le dice a Nicodemo, que ya era anciano casi, le dice: Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Porque si no naces otra vez, no podrás entrar al reino de los cielos. Nicodemo se asustó, pensando y diciendo: ¿cómo yo, siendo ya viejo, puedo penetrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y ya Jesús le explica: Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Dando a entender que él tenía que nacer del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu Santo, para que tuviera vida eterna. Gloria a Dios. Así que Nicodemo, que a partir de entonces también se hizo discípulo de Cristo, pero en secreto. Nunca más se menciona a Nicodemo en todo el ministerio de Jesús, pero ahora Nicodemo viene agradecido, viene quizá apesarado, quizá no entendiendo bien las cosas, pero él sabe que Jesús es el rey de ese reino en el cual él también quiere participar, en el cual también él quiere ir. Y así que con todo respeto, con toda reverencia, trae un compuesto aromático, perfumado, dice la palabra de Dios, de mirra y de aloe, y embalsaman el cuerpo de Jesús. 100 libras de este perfume. Con este acto se cumplió lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca del siervo sufriente. Dice en Isaías capítulo 53, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aunque no teniendo nada, Jesús fue debidamente embalsamado. ¿Y para qué? Si solamente iba a estar poco tiempo en la tumba, si al tercer día él iba a resucitar, para conservar bien ese cuerpo mortal, para que se cumpliera también la palabra que está escrita en el Salmo 16, que dice: porque no permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús fue ricamente embalsamado y así fue sepultado en un sepulcro nuevo que nadie había estrenado. Fue
Jesús en un principio nació de una virgen, de un vientre nuevo de María, y ahora Él es sepultado también en un sepulcro nuevo que nadie había usado. ¿Para qué? Para que no se fuera a pensar que al resucitar también se dijera que otro era el que había resucitado y no Jesús. Si fue solamente Él el que fue sepultado ahí, y cuando lo buscaron ya no estaba el cuerpo, entonces era verdad que Cristo había resucitado. Gloria a Dios. Muy bien, pasamos al tercer punto, y la palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el versículo 19 y 20. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Jesús ciertamente fue depositado en la tumba, pero no estuvo inactivo. Su cuerpo reposó allí toda la noche del viernes, todo el día sábado y la noche del sábado. Pero en ese tiempo, la palabra del Señor dice que fue y predicó en el Espíritu a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Nosotros ya sabemos lo que aconteció. Por más de 100 años estuvo construyendo el arca en el que se salvó Noé y su familia. Y durante todo ese tiempo, Noé arengaba a la gente a que le ayudaran a construir el arca. Pero nadie le quiso ayudar. Nadie. Solamente él y su familia. Es por esto que tardó tanto tiempo en la construcción, pero es por eso también que solo le salvaron de aquellos miles o millares o millones, solamente 8 personas. Noé, Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas. Así que fueron muy pocos. Tengamos cuidado. Los que se salvan no son muchos, son pocos. Jesús al principio de su ministerio, Él decía, procuren entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le encuentran. Quiera Dios que usted quiera ser de esos pocos que quieran venir a los pies de Jesús, que quieran creer en Cristo, que quieran creer en estos hechos sobrenaturales que pasaron con su vida, y por la fe lleguemos al reino de Dios. O responde, o se escucha la voz fuerte, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y el coro, y entrará el Rey de la Gloria. Y el coro responde, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y la respuesta divina es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Nuevamente Jesús iba a subir a su Padre. Que Dios nos bendiga en estos días en que hemos estado meditando en los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, y que esto nos sirva para nuestra salvación. Les invitamos a que nos sigan escuchando. Mañana estaremos dando el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que se cumpla lo que dijo Jesús respecto de Él y respecto de nosotros. Jesús dijo, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.
Oremos en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, tu palabra es verdad, tu palabra es cierta. Gracias, Señor, porque nos has dado fe para creerla, pero nos has dado fe también para vivirla, no solo creerla, sino experimentarla en nuestras vidas. Y de esa manera, esta palabra que está estampada y está estipulada en un papel, en un libro, como este que tenemos en la mano, se cambia y se transforma a nuestra mente y a nuestro corazón. Y viniendo a nuestra mente y a nuestro corazón, es una palabra viva, que la vivimos cada día que tú nos concedes. Gracias, Señor. Ayuda a los oyentes, ayuda a las personas que quizá haya alguien que no había escuchado de la palabra de Dios y que ahora a través de estos mensajes está escuchando, está oyendo tus grandes verdades que están en este libro, en tu santo evangelio, y que crean en tu palabra y que te acepten como su Salvador, que te acepten como su Señor, que te acepten como su Dios, para que tú los salves. Sálvanos ahora, bendito Dios, perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas y recíbenos como tus hijos. Y nosotros te recibimos como nuestro Padre Celestial. Recibamos la bendición de Dios. Padre Celestial, que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Jehová haga sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén.